Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Calidad sin filtros, un espacio donde hablamos de calidad con cero tecnicismos. Hoy tenemos en nuestro sofá grandes invitados, dos mujeres espectaculares de la industria y dos expertos que me van a ayudar un poco con la entrevista. Harold, Juan, Sandra, Mariam, bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. No quisiera que iniciáramos sin que ellas fueran las que se presentaran, así que Sandra, por favor, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu experiencia. Bueno, muchas gracias a Zoom Colombia por la invitación, honrada de estar aquí. Qué chévere que hagan este tipo de iniciativas y poder estar muy cerca de ustedes y poder compartir nuestras experiencias, pero que también se vuelva un conversatorio de ambas vías, porque eso es lo que hace rica la experiencia. Yo soy Sandra Barba, soy responsable de desarrollo de negocios y de policy de Tesla Energy en Latinoamérica. Hace unos 8 meses entré, después de venir del mundo del sector privado de energía eléctrica, así que estoy liderando las iniciativas o por lo menos la introducción de la tecnología de almacenamiento de Tesla Energy, que es el Megapack en Latinoamérica, basada aquí en Bogotá, pero viendo todas las geografías de la región. Un placer estar aquí y también les agradezco esta iniciativa donde resalta también la mujer en un mundo eléctrico tan masculino, así que de verdad que súper aplaudo la iniciativa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Buenos días, soy Marian Soliva. Llevo desde el 2003 negociando precios de energía para clientes intensivos, menos intensivos, retail y todo el que quiera comprar electricidad. Yo vengo del mercado europeo, un mercado mucho más maduro en el que hemos vivido momentos muy buenos y momentos muy malos. Tuvimos crisis en el 2008, tuvimos crisis en el 2017 y en el 2001 con la guerra ucraniana, el COVID, los mercados se dispararon. El mercado eléctrico a mí me apasiona. Aprendes muchísimo, aprendes de gente súper formada, aprendes negociación, aprendes a hacer contratos que no tenías ni idea, surgen figuras todos los días que no sabías que podías gestionar y es un mercado muy de hombres. Yo cuando empecé estábamos sentados en una mesa 10 personas y yo tenía menos de 30 años y todos eran señores muy mayores. Entonces sentías un poco de presión por si lo hacías bien o mal. Pero al final aquí estamos y vamos a debatir de muchísimos temas. Claramente, y es que el mercado laboral también ha cambiado para nosotras las mujeres y con estas iniciativas buscamos precisamente resaltar el papel de nuestras líderes en esta industria. Bueno, iniciemos un poco más con lo que vinimos. Para ustedes, ¿cuáles consideran que es el principal cuello de botella en la infraestructura de transmisión y distribución? Yo creo que el sistema de transmisión y de distribución debe ser un sistema flexible, resiliente, que permita la introducción de fuentes de generación eléctrica de varios tipos, porque dentro de la riqueza pues está la flexibilidad que necesitamos. Debe ser un sistema eléctrico que permita la entrada de las energías renovables si estamos en pro de una descarbonización. Así que yo creo que uno de los cuellos de botella actualmente que permita la entrada de más energías renovables, fuentes intermitentes, pues porque obviamente dependen del clima. Uno de los cuellos de botella pueden ser regulatorios, por un lado, y por otro lado cuellos de botella técnicos. Entonces encontramos sistemas de transmisión, por ejemplo el chileno, donde todo el potencial de generación renovable está en el norte del país, toda la demanda está en el centro y sur, pero ¿cómo hacemos para que los electrones viajen por una red que hoy en día está congestionada? Entonces creo que uno de los cuellos de botella para incentivar la penetración de más renovables puede ser técnicos. ¿Cómo hacemos para o construimos más líneas o metemos sistemas flexibles que reemplacen las líneas, que pueden ser los sistemas de almacenamiento? Y para ti, Mariam. La introducción de nuevas tecnologías en el sistema suele depender de una burocracia brutal. Cualquiera que haya empezado con un proyecto renovable y haya abierto mercado puede decirte que se ha podido pegar 2 años para las tramitaciones administrativas. Te dan una serie de parámetros que luego no se cumplen, se van alargando los plazos y mucha gente se queda en el camino. Otro tema puede ser también, como decía Sandra, técnico.
los sistemas renovables pueden ser más inestables, con lo cual necesitan algún tipo de apoyo, ya sea interconexión entre países, ya sea sistemas de almacenamiento. Ok. Perfecto. Bueno, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, Marian, tuvimos una oportunidad de hablar 2 minuticos antes de, de iniciar el podcast. Muy importante esa charla que tuvimos porque creo que tenemos una visión compartida de los mercados acá en Colombia y todos los escenarios de regulación que se están presentando y la dinámica y tan cambiante que es este tema. A razón de eso, me gustaría preguntarte sobre todos los mecanismos que se han implementado como mercados de capacidad y servicios auxiliares muy madurados en Europa, implementándose inicialmente acá en Latinoamérica, especialmente pues en nuestra región, en Colombia, pero con base en eso, ¿cuáles son los principales aprendizajes y lecciones que podemos tener tanto del mercado europeo y que podemos adoptar acá en Colombia? El mercado europeo empezó a liberalizarse en 1995 y terminó de ser liberalizado para todo tipo de consumidores en el 2003. ¿Qué nos enseñó en esa época, desde el 2003 hasta 2023, 2025, son 22 años? Hemos tenido épocas de gran crecimiento económico, con las cuales las puntas de demanda se dispararon. El sistema eléctrico tiene que cubrir esas puntas de demanda y no siempre tiene que hacerse a través de grandes plantas, porque lo que al final estás haciendo es sobrecapacitar un sistema muy caro. Si se dan mecanismos flexibles, te va a permitir no tener que desarrollar infraestructuras tan caras, diversificar el sistema, que también es uno de los principales problemas de Europa. Nosotros no tenemos recursos. Aquí en Latinoamérica tenéis muchos recursos. Entonces, el problema en Europa es que no hay recursos propios, con lo cual la mayoría son importados. Si puedes asegurar la capacidad de suministro, si puedes aplanar las puntas de demanda, si puedes gestionar a través de los nuevos procesos que consumidores sean autónomos a la hora de conectarse y desconectarse de la red, puedes conseguir un sistema mucho más eficiente, mucho más estable y mucho más flexible a la hora de tener puntas de demanda o que se caiga una red y se pueda sustituir de otra manera que no sea haciendo arrancar una central térmica, una nuclear, que es caro y no puedes arrancarla en el momento. Perfecto, o sea que con base en tu respuesta podemos analizar que los mecanismos de demanda desconectable voluntaria que se están implementando en Colombia flexibilidad de demanda. Flexibilizan mucho. O sea, no cubrirlo al lado de la oferta, sino por la parte de la demanda. Perfecto, súper bien. Bueno, Sandra, el reto de la infraestructura a nivel Latinoamérica es un tema de dependencia de gobiernos, en donde la infraestructura le pertenece a los gobiernos. Tú llevas 8 meses estudiando pues tu reto, y es cómo vas a conectar tu trabajo y lo que viene haciendo Tesla, esos casos exitosos como el de Hawái. ¿Cómo ves ese reto en los diferentes países? En Colombia, en Dominicana, en México, inclusive en países como Guyana. ¿Qué has visto y qué experiencias puedes ver? Sé que en Brasil ya hay algo muy avanzado y tal vez Chile hizo algo interesante y son como nuestros referentes en este momento. ¿Qué nos puedes contar alrededor de eso? Bueno, no está tan difícil. Bueno, mencionaste un proyecto chévere en Hawái que tiene Tesla, que es básicamente un proyecto off-grid donde se instalan unas baterías al lado de una planta solar, y precisamente tenemos una foto muy bonita donde estamos mostrando que la solar más batería está reemplazando la última planta carbón de la isla. Así que es una señal de una transición energética muy coherente, ¿no?, con lo que quiere hacer la isla y con lo que esperamos que pase en el resto del mundo. Digamos que el mundo del almacenamiento depende mucho de la madurez de cada mercado. Latinoamérica compartimos una cosa muy general, y es que en varias geografías como Brasil, Colombia, Ecuador, pues somos hidrodependientes. Entonces lo primero que dices es, pero ¿para qué baterías en estos países si la hidroeléctrica es la mayor batería que tenemos? Ese es el pensamiento enemigo número 1 de las baterías, porque es verdad que un sistema tiene su confiabilidad, tenemos embalses que van a proveer, digamos, una capacidad base, pero ¿y qué pasa con el cambio climático? Estamos enfrentando hoy tendencias de clima que no tienen sentido. Hay hoy en día unos periodos de sequía demasiado extremos. Sin irnos más lejos, veamos lo que está pasando en Ecuador. Llevan muchos meses con más de 6-8 horas de apagones al día, porque ellos dependen del agua para su electricidad. Colombia también tiene más de un 60% de su matriz energética
depende del agua. Lo mismo pasa en Brasil. Brasil hace un año también experimentó un blackout, y Colombia siempre estamos hablando del riesgo, que llueva. Y pues digamos que no podemos estar dependiendo y rezándole a la Pachamama para que llueva, para que el país no se apague. Hoy es para que no llueva. Exacto. Entonces, ¿qué mejor que tener una matriz diversificada? El agua es lo mejor que tenemos en recursos naturales, pero no es lo único. Entonces, la introducción de otras fuentes renovables son fundamentales para complementar la matriz energética. Y estas energías renovables, pues se requiere que haya un factor que les ayude con su intermitencia y que permitan que esa energía sea realmente firme. Entonces, cada país en Latinoamérica tiene un mercado regulatorio, un avance diferente. Como mencionaste, Chile es un país delgadito y larguito y no cuenta con los recursos naturales que cuentan otros países como Colombia o Brasil, pero que tiene una industria gigante y una necesidad energética gigante, sobre todo en el centro y sur del país, pero que también cuentan con un potencial gigante también en solar y en eólica. Como les comentaba antes, el caso chileno es muy interesante porque tiene una red que conecta el norte con el resto del país muy congestionada y que hoy se está viendo muy afectada la solar y la eólica con altos niveles de curtailment, de corte de generación. Entonces en esos momentos es donde el gobierno empieza a pensar y a hacer estrategias y crea un marco regulatorio que beneficia la introducción del almacenamiento. En Chile hay remuneración por potencia, hay remuneración también por servicios auxiliares, y eso hace que los inversionistas pues hagan sentido comprar sus baterías, y que hoy en día súmenle a que la batería pueda almacenar esa energía que se está perdiendo en el aire por el curtailment. Entonces ayuda a que esas plantas puedan inyectar energía en momentos donde pues no hay sol o no ventea tanto. Entonces ahí hay un mercado chileno muy maduro, está toda la competencia de Tesla ofreciendo sus servicios y sus productos, y digamos que ya hay unas reglas claras donde es más liderado por el mercado. Países diferentes como Brasil o Colombia o incluso México, donde el marco regulatorio todavía está muy empezando, es diferente el escenario y también las necesidades de cada país pues son diferentes. Brasil, por ejemplo, es un país gigante, son más de 200 millones de habitantes, hay una agroindustria gigante y también el país es muy protector con su industria nacional. Entonces encontramos que Brasil está intentando promover una subasta por capacidad, donde se incluyan baterías y sean remuneradas por un cargo fijo mensual solo por estar disponibles. Algo parecido a lo que podría ser el cargo por confiabilidad de Colombia. Ahí es un cargo por capacidad. Entonces, ¿por qué? Porque Brasil necesita unos 30 a 50 gigavatios de potencia en los próximos años. Entonces el almacenamiento es clave para que pueda llegar a complementar esa explosión en renovables. Brasil hoy a mediodía más del 50% de la generación es solar. Entonces se podrán imaginar cuando se va el sol, la curva de rampa que tiene el operador del sistema que entrar a gestionar. Para mí el trabajo más difícil hoy en día es ser operador del sistema, entrar a gestionar la introducción de las renovables que todos queremos, pero de una manera en que depende del clima, si hay sol o si hay viento. Entonces esa gran curva de rampa o la curva de Pato que todos conocemos, pues ahí las baterías pueden entrar a ayudar a que se suavice un poco. La batería se prende en milisegundos, diferente a empezar a echarle carbón a una térmica para que arranque como un carro viejo a generar. Colombia, ahorita pues no hay cuadro regulatorio claro, hasta hace unas semanas que aparentemente empiezan las luces a hablar sobre potencialidad de meter baterías al sistema de transmisión. La UPME, pues no se los tengo que decir, ustedes son expertos en esto, pero con el plan de transmisión, de expansión-transmisión colombiano, se está pensando en incluir baterías en el sistema de transmisión, no como un activo de generación, sino como un activo de transmisión. Me parece súper interesante porque a veces la gente se quiere casar sobre si la batería genera o consume. La batería hace las dos cosas y por eso es tan flexible. Entonces, ahora pues con este documento que es para comentarios a finales de mes, donde hay unos cambios regulatorios propuestos para poner baterías en el sistema, probablemente habrá una posibilidad de remuneración para que las baterías empiecen a jugar un papel súper relevante en el sistema de transmisión. Entonces, solo para terminar, ¿qué hace Tesla? Más allá de vender megapacks, que son estos contenedores que no es nada más diferente que un contenedor gigante de 14 metros cuadrados, realmente es empezar a ayudar a desarrollar esa regulación que necesitan los países por el sistema de almacenamiento.
tratar de identificar las necesidades de cada país, si necesita energía o necesita potencia, si la red necesita ayuda, y de esta manera empujamos un poquito la regulación con actores relevantes como Suncolombia, porque al final esto es un trabajo de todos. Si logramos identificar la necesidad, logramos identificar pues la solución. Después, les puedo contar aquí 2 horas sobre las ventajas competitivas de Tesla, pero creo que ese no es el caso, esto no es para hacer más publicidad. Para vender. Pero sí es para propender más, es por la tecnología, se necesita si queremos continuar con una matriz limpia, pero resiliente y flexible, meter baterías para acompañar el crecimiento de las renovables. Sí, Sandra, si quieres te puedo, vamos a ver el mercado europeo, que es muy maduro. Ahora mismo puede estar generando el 50 y tantos % de su mix energético a través de renovables, que está muy bien. ¿Qué le ha pasado al mercado? Que se ha disparado el precio, con unas volatilidades tremendas. Si tú ves el mercado, las cotizaciones de mercado, puedes encontrar que en enero teníamos precios de 150 euros megavatio y hoy ha cerrado el mercado a 11. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos ahora tantísima hidráulica fluyente, el precio se desploma. Está muy bien la renovable, pero tenemos que asegurar esos precios para los productores, para los sistemas. Entonces, está muy bien tener esos respaldos que son las baterías. Entonces, aprended de los mercados europeos que ya se han pegado el golpe y ya saben dónde están, porque ahora está desarrollando la batería. Entonces, si el mercado renovable se desarrolla en paralelo al mercado de acumulación, no va a tener que soportar esos vaivenes de precios y esas volatilidades, que al final lo que hace es encarecer el precio muchísimo. Sandra, has hablado de un tema muy importante y son los operadores de red. Quisiéramos conocer un poco la perspectiva de las dos frente a cómo ven la evolución de los operadores de red. ¿Deben transformarse? ¿Qué piensan ustedes al respecto? El operador de red hace un trabajo brutal. No es lo mismo gestionar un parque con una producción que sea térmica y nuclear, porque es totalmente estable, sabe cuándo va a entrar, cuándo va a salir, no va a tener interrumpibilidades, que un mercado donde hay tal variabilidad de tecnología entrando. El operador de red tiene que ser eficiente, rápido, gestionar problemas a diario. Entonces, su trabajo técnico es brutal. A lo mejor le podríamos pedir que nos diera visibilidad de dónde necesita, que eso no lo da. Realmente la iniciativa privada es la que dice, yo aquí voy a montar un parque fotovoltaico pero si a lo mejor el operador de red diera visibilidad de dónde necesito, dónde tengo un cuello de botella, dónde estoy perdiendo en el transporte porque tengo aquí mi producción y aquí mi consumo. A lo mejor las microplantas de fotovoltaicas, si estuvieran más cerca de los lugares de consumo, tienen menos pérdidas, con lo cual sería más eficiente y sería más rápido. Entonces, esa visibilidad, esa proyección que él tiene cuando da redes de transporte, las diera en donde necesita la generación, podría mejorar la iniciativa privada. Yo creo que estoy súper de acuerdo con lo que dice Marian, y al final, si nos damos cuenta, también hay un montón de actores entrando. Actores activos, no solo pasivos. La demanda hoy es muy activa, o sea, la demanda puede ser autogeneradora. Por otro lado, también queremos carros eléctricos, entonces hay cargadores eléctricos que van a chupar de la red en cualquier lugar del país, en cualquier hora, cuando quiera. Y también vemos data centers entrando, que son los consumidores de energía de los más grandes y potentes. ¿Cómo decirle no a un data center? Entonces, al final, este tren de electrificación, ¿no? Cambiar la estufa de gas a electricidad, que hoy en día, entonces, digamos, las tendencias de consumo de electricidad siempre van a ir a crecer. Entonces, ¿cómo hace un operador de red para poder gestionar lo que estás contando? Y es, yo estoy acostumbrado a que yo gestiono X demanda en X lugar, en X hora, pero ahora es loco porque tenemos cada vez más participación de la demanda en cualquier sitio. Entonces, lo que dices es cierto, tiene que ser rápido, flexible, adaptarse, y tiene que tener de alguna forma algunos mecanismos para poder controlar y operar de manera correcta el sistema. Sin embargo, ahí hay un tema que considero que hizo perder un poco de autonomía a los operadores de red, sobre todo para la gestión de las nuevas plantas que entren. Hasta el 2021,
todas las solicitudes de conexión de nuevas plantas, sin importar la tecnología, era directamente con el operador de red y se podía tener una planeación del sistema un poco más ágil y unos tiempos de respuesta más ágil. ¿Qué pasó en Colombia en ese momento? Se generaron una cantidad de solicitudes de punto de conexión de gente que no iba finalmente a construir sus plantas, simplemente estaban haciendo especulación de mercado, y a raíz de eso surgió la 075, que ya dijo no vamos para los operadores de red, sino que vamos para la UDME. Al centralizar todo con la UDME, tuvimos un colapso regulatorio, un colapso que en estos momentos está haciendo que tengamos 2 años de atraso aproximadamente en el ingreso de plantas de generación, ¿cierto? Eso es lo que nos está conllevando en estos momentos a que el operador de red esté perdiendo parte del control de sus operaciones, porque él no sabe finalmente qué se le conecta, sino casi que al momento en que la UDME le diga sí y él está recibiendo otras solicitudes, y adicionalmente él sí gestiona las distribuidas, los generadores distribuidos, pero no puede tener el pleno control de su capacidad de transporte, su capacidad de conexión. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que desde mi punto de vista muy personal, yo le devolvería eso al operador de red. Se lo sacaría directamente a la UDME, eliminaría la ventanilla única y le digo a cada operador de red, parce, siga usted defendiéndose como pueda, que usted sabe su planeación energética, ¿cierto? Eso considero que es la manera más fácil. Sí, más que otra cosa, exactamente, porque él es el que sabe qué necesita. O sea, correcto, no necesita una administración que le tramite el permiso que necesita. No, correcto, yo sé las necesidades que tengo, pero eso es lo que decías, que a lo mejor el operador de red, si da visibilidad dónde necesita los puntos y es él quien las tramita, puede dar mucho mejor servicio al cliente. Es decir, yo necesito 5 megavatios aquí, ¿me los puede ofrecer alguien? Y que haga una subasta, como toda la vida de Dios. sí, prácticamente, así sería. Para las dos, ¿cuáles creen que van a ser las tecnologías emergentes en renovable con mayor potencial de disrupción en los próximos 10 años? En mercados maduros, el hidrógeno, porque ya hemos explotado todas las otras tecnologías. O sea, ya sabemos qué capacidad tiene, qué capacidad de respuesta, qué productividad. Cuando antes se instalaban los parques eólicos, la producción eólica era poco estimada. Ahora las auditorías de viento te dicen perfectamente cuánto va a producir una planta y cuánto va a tener. Dentro de que no sea tan gestionable como una gran térmica, te lo dice. El hidrógeno sería la nueva chica guapa de moda en el mercado, para mercados maduros. Para mercados inmaduros tiene mucha más rentabilidad una eólica o una fotovoltaica. ¿Tú compartes este pensamiento, Sandra? Sin duda las baterías son la tecnología emergente, pero coincido en Megapack. Esto que vendo yo. No lo niegues. No, de verdad que es que creo en esto. O sea, yo creo que sí, o sea, si consideramos que la solar y la eólica son emergentes, que en mercados maduros no, pues no lo son ya hace parte de la matriz, pero en mercados más inmaduros, acá en Latinoamérica, pues las renovables como la eólica, la solar, sin duda acompañados con almacenamiento para, digamos, incrementar su flexibilidad y su capacidad en firme. Y después, probablemente, la última milla en esa descarbonización, pues el hidrógeno verde. Como tal, hidrógeno verde, el hidrógeno como tal hoy en día se utiliza en la industria, es el hidrógeno gris, que es el que viene a partir del gas. Y pues dentro de la producción del hidrógeno pues se produce CO2. Entonces la única diferencia entre el hidrógeno gris y el verde es la no emisión del CO2, que al final es a partir de un proceso de electrólisis, es decir, agua, cátodo, ánodo, se separa el H del O2 y tenemos la molécula, pero no cambia nada, es lo mismo que hoy usa la industria, acerías, petroleras. Ahora, si me preguntas para qué es el hidrógeno, pues yo te digo que debería estar más enfocado en la industria química, por ejemplo. Para movilidad, no sé, parece ser que las baterías o los vehículos eléctricos son mucho más eficientes que usar hidrógeno como combustible. Pero si lo vemos, digamos, en un mediano largo plazo, puede ser que el hidrógeno verde sea una nueva tecnología emergente que va a complementar aquellas soluciones donde la electricidad no es capaz de llegar, donde puede ser la industria química, por ejemplo, como producción de amonio, fertilizantes, etc. El mercado eléctrico al final es un globo lleno de agujeros y lo que se intenta es ir tapándolo para que no se escape el aire. Hace 20 años en Europa se pensaba que toda la demanda extra de por la noche se iba a cubrir, o sea, se iba a demandar a través de la recarga de coches eléctricos. El mercado de coches eléctricos no ha despegado todavía, llevamos 20 años esperándolo. Entonces,
al final hablar del futuro tiene mucho de creencia en que esto va a suceder. Hay veces que eso no se produce. El hidrógeno es el futuro, no lo sabemos. Por ahora es lo que se nos ha ocurrido que puede funcionar. ¿Podría o podría ¿Podría no ser? o no podría no ser? Los pequeños reactores nucleares, que están siendo como esa puede ser la niña que rompe todas las fiestas, como dirías tú. La O más el niño, guapa. La más o el guapa. niño, o el más guapo. El más guapo que la niña del hidrógeno. ¿Qué opinan de eso? Hay debates si la nuclear se puede llegar a considerar como algo limpio, eso es lo primero. Y segundo, estos pequeños reactores que están comenzando a hacer el fenómeno, por lo menos en el MVP ya hay a un par que están diciendo que esa es la nueva tendencia. ¿Qué opinan de eso? Yo estoy a favor de la nuclear. Pan. No soy fan, Pan. pero creo que hace una función muy buena. Francia acaba de... Francia está a tope con los reactores de toda la vida. Ya. La nuclear le permite a países sin recursos que haga su base de energía. Y luego a partir de allí puede desarrollar muchas otras cosas. Pero al final, ese 20% que produce, y sobre todo en los nuevos reactores, que se utiliza muchísimo mejor el uranio no está en países complejos, digámoslo así. Tenemos acceso a ese combustible de una manera más fácil. La gestión de los residuos cada vez es más eficiente. Yo soy fan. Los pequeños reactores lo que te permite es tener una base y no hacer una inversión tan grande como la que tiene. Ahora ya me podéis tirar piedras porque soy pro nuclear. Yo creo que igual la energía nuclear podría considerarse una tecnología limpia porque no hay emisión de CO2 a la atmósfera, si es que así lo queremos llamar tecnología limpia. Ahora, ¿necesitamos nuclear en Latinoamérica? Tengo mis dudas. Tenemos unos recursos naturales que de pronto Europa no tiene. Los argumentos de los grandes líderes, por lo menos el ex-CEO de Enel, antes de la pandemia era uno, después de la pandemia fue otro. Antes de la pandemia no queremos nucleares, llegó la pandemia, llegó la guerra con Ucrania y el discurso cambió. Italia, que estaba cerrando sus plantas nucleares, creo que ha llorado sus ojos con el cierre de nucleares que les daba pues una confiabilidad y una no dependencia del gas ruso. Yo no estoy en contra de la nuclear, tampoco estoy a favor. En Colombia, el fenómeno de gran escala, algo que venía comentando Harold, un poco comenzaron a verse fenómenos de grandes actores entrando al sistema, pero ninguno revelaba su entrada. Era muy curioso que grandes parques solares construidos en Colombia no estuviesen en operación o no hubieran honrado su Commercial Operation Day. Y de repente en marzo del año pasado alguien toca el botón de alarma de las desviaciones y eso pues de cierto modo movió el sistema. Colombia no tenía gran escala y de repente en un año 1 giga y este año ya están diciendo que 2 gigas en operación. Eso en España, Marian, ¿tú te acuerdas cómo manejaron como esa entrada o esa prioridad que le comenzaron a dar las solares y a las eólicas? ¿Cómo dijeron, oye, vas tú primero, después tú? ¿Cómo fue ese modelo de despacho y cómo se les priorizó? Pues como Real Decreto. O sea, ¿Como un Real Decreto? Como un Real Decreto. El primero que casa es la renovable. O sea, Listo. en el mercado primario, cuando se hace la casación el día de antes, que es una cotización por hora, cuando hay la misma oferta o similar para esa misma hora, siempre prima la renovable. Siempre la eólica sobre todas. ¿Por qué? Porque en un primer momento se desarrolló mucho más primero la fotovoltaica y luego la eólica. Se desarrolló mucho más rápido la eólica, entonces al final se estaba primando siempre a la fotovoltaica para que entrara. De esa manera se consiguió que siempre la renovable iba a entrar. Y además porque teníamos un reglamento de Europa que decía que en 2020 el 20% de la producción tendría que ser renovable, con lo cual o nos dábamos prisa o no llegábamos y teníamos multa europea. Entonces, al final el ser humano se mueve siempre por castigos. Más o menos. Somos poco proactivos y nos Reactivos. gusta nuestro momento de confort, entonces no nos vamos a mover de aquí. Esa prima y esas subvenciones que se dieron para apoyar a la industria y que se fomentara el consumo de renovables hace que tengamos un mix de generación en el que el más del 50% sea renovable. Luego nos ha generado otros problemas, pero cumplimos con Europa, nos sentimos muy bien porque somos limpios, porque emitimos menos CO2 a la atmósfera, aunque nuestros precios estén totalmente desbocados. El mercado secundario da acceso a otros mercados, a otras tecnologías que no han podido entrar en esa casación. Y también se sigue primando a las renovables. Las dos han coincidido en algo y es en la riqueza de recursos en Latinoamérica.
Han hablado las dos del gran potencial solar y eólico que tenemos en Latinoamérica, pero pues también hay que reconocer que en Europa se ha apostado más un poco por la diversificación y el almacenamiento. ¿Cómo ven ustedes la evolución del mix enérgico en las dos regiones? ¿Cómo va a ser el mix ¿Cómo va a ser el mix? colombiano, brasilero y de pronto el ecuatoriano? Bueno, un mix es más rico entre más fuentes haya, porque se complementan. Cuando hay agua no hay viento, cuando no hay agua hay viento, y bueno, el sol lo tenemos durante el día. Unos países tienen más sol que otros, pero también depende de la región de cada país. Principalmente hidroeléctrico en los países que ya mencioné: Colombia, Ecuador, Brasil. Otros países también con eólica y solar, claramente. También el gas se necesita porque al final da firmeza a la matriz energética, entonces no podemos empezar a pensar que a punta de solar y eólica le vamos a dar capacidad firme a un sistema. Entonces el gas pues se necesita de respaldo, pero sobre todo baterías. Entonces, no, y de verdad, o sea, esto suena evangelizando Sí, se suena. a todo el mundo, pero sobre todo creo en ello, porque no podemos pensar un sistema resiliente, independiente del clima, sin un sistema de almacenamiento que ayude a guardar esa energía y a darla al sistema cuando se necesita. Así que yo creo que un mix energético ideal es la mezcla de todo en sus justas proporciones, favoreciendo las renovables, pero también ayudándoles a dar firmeza con otras tecnologías como pueden ser las baterías. De baterías, bien. 30% baterías. En Europa siempre ha primado un parámetro, que es la seguridad de suministro. No hay combustibles fósiles, hay muy pocos, nuestro carbón no es bueno, entonces siempre la Unión Europea primaba esa diversificación. Pero aparte de la diversificación, la interconexión de las regiones. Era muy importante y sigue siendo muy importante que toda Europa estuviera conectada a través de sus redes. De hecho, la península ibérica tenía un problema de esa isla energética, no estábamos conectados con nadie. De hecho, teníamos un mercado para España y otro mercado para Portugal. Entonces, hubo un desarrollo muy importante que era la interconexión de regiones, que se generaron 7 regiones que deberían estar interconectadas entre ellas. La península ibérica como tal generó un único mercado. De hecho, no hay un mercado distinto para España y Portugal, es el mismo, se cotiza lo mismo entre las dos. Y ahora se está fomentando la conexión con Francia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sobran renovables y a ellos les sobra nuclear. Con lo cual eso al final ya no es un tema país, es un tema continente. Si tú estás apostando por la nuclear y nosotros somos mucho más verdes, está muy bien, pero vamos a hacer esas interconexiones que nos permitan que toda la capacidad que te sobre a ti por la noche y a mí me falte, me la cubras. Y yo te mando durante el día, que así lo que se pretende es evitar esos precios en épocas de renovables muy altas que nos den precios negativos, porque ya se han empezado a dar. No se están aplicando, pero el cierre de casación es negativo. ¿Por qué? Porque si yo tengo tanta renovable que me sobra, al final, si la estoy produciendo, la voy a tirar al mercado y voy a ir a casación a cero, porque así casaré. O baterías. O baterías. Why not? Claro. O sea, una gran unión, una gran eléctrica europea. Más que otra cosa, lo que se pretende Sí. es que se compensen unos sistemas con otros. Y sería lo ideal en Latinoamérica, porque cuando Ecuador se quede sin agua y no pueda producir, pueda tirar de unas redes de transporte, yo no distribución, de transporte internacional que permita cubrir esas demandas. Bueno, le vendíamos a Ecuador este año y decidimos no venderle. Sí. Bueno, pero esos son... Luego también tienes el problema que la red sea inestable, es decir, que si cae la red en Chile, arrastre por delante a la mitad del continente. Entonces, eso ya es el operador del sistema el que tiene que meter baterías de respaldo. La cosa es que la diferencia entre nuestros países es que entre Colombia y Ecuador no hay una matriz energética tan diferente. Ambos países dependemos del agua. Correcto. Entonces la crisis que hubo en Ecuador era por falta de agua y fue cuando nosotros empezamos a vivir la sequía fuerte y ahí le cortamos el suministro de energía a Ecuador porque teníamos que priorizar las necesidades de acá. Entonces después, cuando Colombia un poco se recuperó sus embalses, reanudamos la venta de energía, pero era venta de energía térmica.
no hidroeléctrica. Lo mismo pasa con Perú y Ecuador. Perú también en su momento se vio complicado para vender energía, entonces yo creo que la gran diferencia con Europa es que acá estamos dependiendo todos de la misma fuente. Donde no llueve, pues es universal, ¿no? Si no llueve en Ecuador, no llueve en Colombia y probablemente la crisis sea la misma y no tengamos esa complementariedad que de pronto hay entre España y Francia. Siguiendo en línea como con el mismo tema, pero acercándome un poco más a la parte de estabilidad y a la parte de cómo se están manejando los mercados. La integración de las renovables tiene un reto técnico bastante grande y es a nivel mundial, no tiene que ver con región, porque sabemos que es una tecnología que es demasiado variable, no es como la hidráulica o la térmica, que tú tienes la onda cenito perfecta, conectado, la solar se paró una nube y se te fue todo para el piso. Esa integración técnica, que ya aquí estamos viendo que tenemos un problema y aún no tenemos una matriz renovable lo suficientemente fuerte como para que afecte el sistema interconectado, pero ya lo estamos viendo. ¿Cómo, sobre todo en Europa, cómo solucionaron esa integración de un sistema de generación tan inestable, sobre todo también cuando el común denominador es que no tengamos suficiente infraestructura eléctrica para la transmisión? En Europa se solucionó con dinero. Bueno, acá no tenemos. Así tenemos los precios. Me refiero, durante los primeros 2000 se crearon tal cantidad de ciclos combinados para que estuvieran en funcionamiento como unas 5.000 horas del año para que se hicieran rentables. ¿Qué pasa? Que esos ciclos combinados han ido siendo sustituidos por la entrada de las renovables, que está fenomenal. Entonces, cuando la renovable cae, ya no tenemos que tirar de la nuclear, tiramos del ciclo combinado. ¿Pero a qué hora va a entrar? ¿A qué precio va a entrar? O sea, me refiero, si yo tenía que trabajar 5.000 horas para ser rentable y ahora estoy trabajando a 2.500, pues cada vez que entre cobro al doble. O sea, yo tengo seguridad de suministro, que es nuestro objetivo. Siempre vamos a tener la cobertura. Somos superverdes, 56% de renovables. ¿Pero a qué precio? O sea, cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, nuestro precio eran 36 euros megavatio. Ahora, si miro los precios del 26 al 30, están en 55-56 euros megavatio. O sea, tenemos una seguridad de suministro clarísima. Tenemos un mix súper. ¿Pero a qué precios? Porque eso al final penaliza a la industria, penaliza la competitividad y al usuario final. No, y es que va en sintonía con la filosofía de cuál es el megavatio o el kilovatio más caro, el que no puedo consumir, ¿cierto? Entonces, eso es algo que también que acá en Colombia, sobre todo para los usuarios finales, tenemos que enseñarles muy bien, porque pues hay una especie de propaganda disruptiva, por llamarla de esa manera, donde se está castigando a los generadores y diciendo pues que se está robando el usuario final, cuando realmente no es así, cuando realmente lo peor que nos puede pasar es entrar en un racionamiento, sería lo más costoso. Entonces, la seguridad va, como le decías, con el precio que se tenga para poder garantizar el suministro de energía eléctrica. Entonces, creo que ese es un punto súper importante que como usuarios finales, que somos todos acá, debemos considerar que me sale mucho más costoso no pagar por una energía que no voy a consumir, que no voy a disponer, a pagar un poquito más para así disponer de esa energía, sobre todo con los industriales. Pero acá en Colombia estoy viendo que los industriales como que están muy calladitos con todo este tema, porque no están haciendo el suficiente ruido para decir, venga, sí, necesitamos energía, si no, la producción nacional se nos cae. Ese es un punto que creo que hay que analizarlo con bastante lupita. En Colombia tenemos grandes proyectos solares y eólicos que están enfrentando desafíos en cuanto a la conexión en la red. ¿Qué medidas consideran que podrían tomarse pues, para agilizar la integración de estos proyectos? Bueno, pues empezamos. Esas eran las fáciles. Un poco el contexto es, y esto me lo corriges un Colombia, ustedes son más expertos que yo, pero hoy en día Colombia capacidad instalada ¿qué? 20 gigavatios. 21 más o menos. 21. Sí, algo así. ¿Cuánta renovable está hoy en operación? El 10%, 2 gigas. ¿Cuánto está en construcción? En total 20% de renovables, pero se suponía que iban a tener que entrar unos 6-7 gigas más de renovables ya. Esto no ha pasado. Correcto. Entonces esto es como un indicador, una alerta de qué está pasando con esa energía renovable que dijo que iba a entrar, que hace parte de la planeación y no entró. Entonces, digamos que ahí están todos los retos de, ¿será que es que hay congestión en la red? ¿Será que los procesos administrativos están súper demorados?
¿Será que los permisos ambientales y sociales también están siendo una restricción? Y lo estamos viendo con los parques eólicos de La Guajira, ¿no? Por allá en 2014, 2015, cuando la UCME hizo esa convocatoria a los principales players de La Guajira, yo trabajaba en uno de ellos, y decían, bueno, queremos entender cuál es la expectativa de producción eólica en La Guajira. Y todas las empresas enviaron la información de sus parques y esto daba una cantidad de gigavatios que el país iba a gozar en el futuro, ¿no? Y para ello también se hizo pues un análisis de cuál es la restricción. Pues La Guajira es una zona no interconectada y por eso pues se planeó la construcción de una línea de transmisión gigante con unas subestaciones colectoras allá en el norte que iban a viabilizar la entrada en operación de estos parques eólicos. ¿Qué pasó? Pues un montón de problemas. Uno, yo creo que es la falta de institucionalidad de la zona, en primer lugar. Prácticamente es una zona olvidada, no hay infraestructura y eso complica las cosas. Pero ok, digamos que la empresa privada puede llegar a solventar esos problemas. Dos, temas ambientales y sociales. Entendemos la realidad de La Guajira, es otro mundo y se hace acompañado de un proceso de licenciamiento ambiental. Ok, ¿cuántos atrasos hoy hay en Colombia en licenciamiento ambiental? Un montón. Todos. Tres, los retrasos en las obras de conexión. Entonces, digamos que un parque la logró, llegó hasta allá, hizo sus estudios ambientales, consiguió la licencia ambiental. Ahora, ¿a dónde me conecto? Entonces, en términos de infraestructura también, la demora ha ocasionado que muchos parques eólicos que estaban pensados en entrar en operación, pues o abandonaran o se retrasaran. Y son gigavatios que estaban pensados o que por lo menos el gobierno tenía contabilizado para que en un futuro pues no haya un sufrimiento por falta de energía. Esa es la eólica. Ahora, ¿dónde más hay viento en Colombia? La Guajira se dice que tiene los mejores vientos del mundo. Son vientos alisios, perfectamente alineados, no hay turbulencias. El recurso está, pero hay un montón de restricciones para que entre en operación. Fuera de Guajira, hacia la costa atlántica, hay potencial, pero hay otra serie de restricciones. ¿Qué áreas se necesita para poner un parque eólico? Áreas gigantes, no pueden haber corredores de aves migratorias. Está el tema de la línea negra de las 4 comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea que al final aplaudo el gobierno colombiano de defender sus recursos naturales y la parte, digamos, social, pero también por otro lado yo creo que hay como un vacío en el proceso de consulta previa que ha generado que los inversionistas pues vean atrasados y en algunos casos abandonando sus proyectos. Entonces, por ahí la eólica y la solar creo que ya lo hemos comentado bastante y es pues un proceso y una dificultad enorme en acceder a la red, en tener un punto de conexión y también tener un licenciamiento ambiental en tiempos normales que uno esperaría como inversionista pues para poder poner en operación sus parques. Así que bueno, digamos que hoy en día con el 10% de renovables que tenemos en operación, próximamente será un 20%, pero mi pregunta es si cuando alcancemos un 30%, ¿cómo va a ser el operador de red para gestionar todos estos recursos? Así que bueno, digamos Real que... Decreto. Real Decreto. Real Decreto. Es Real un tema de Decreto el español. real. es un tema de seguridad jurídica, ¿eh? Sí. O sea, si al final yo me hago una inversión brutal y no sé si la voy a terminar, que me rentabilice algo, no me voy a meter en eso. Exacto. O sea, porque tengo problemas gubernamentales y problemas técnicos. Es muy complicado. Por eso están las baterías muy bien, porque las puedes conectar mucho más fácil. Al La respuesta final, volver a hacer las baterías. Al Siempre final, baterías. Con baterías en el grid. pero al final Mientras se construye. si vemos un poco la experiencia, construir una línea eléctrica es complicado, Sí. es demorado, es súper costoso. También a veces construir activos que se van a quedar varados en el tiempo porque van a Pueden ser ser obsoletos. temporales. Vamos a invertir realmente en activos que después yo no es que puedo recoger y llevármelos a otro lado. Entonces de pronto puede ser que estos sistemas de almacenamiento le permitan al gobierno tener un plan B como una inversión que puedo destinar de una manera un poco más eficiente y que en el futuro me permita
tener alternativas de si la necesito aquí o allá, como lo han manifestado en algunos Si le pedíamos casos. flexibilidad al operador, se lo puedes dar con las baterías. Exactamente. Hay un fenómeno que son esos famosos mini grids solares con baterías, off-meter, front-meter. En Europa se han instalado unos en industriales, aquí en Colombia se está analizando la posibilidad, pero el caso que yo he visto como más de cerca ha sido en República Dominicana, en donde hemos encontrado que a todos los nuevos solares, por un poco lo que mencionas, falta de transmisión, falta de capacidad de transporte y demás, les están obligando a poner como una métrica de por cada 100 megas en solar, 30 megas en baterías. Y eso pues se convirtió en un real decreto allá. Allá el regulador dijo, de aquí en adelante todo el que quiera concesión, me hace el favor, 30% en baterías. Algunos soltaron la toalla porque dijeron, pues a mí no me puedes pagar el precio de la batería con lo que me estás pagando por el PPA del solar. Eso puede ser la solución. Eso que está haciendo el regulador dominicano puede llegar a ser la solución. Mira, y lo estamos viendo igualito en México. Okay. Es idéntico lo que está pasando en México, y hace 3 semanas la presidenta de México decretó una nueva ley del sector eléctrico. O sea, en este momento México hay una revolución en la Constitución donde se cambia la ley del sector eléctrico y donde a raíz de eso vienen una cantidad de decretos y planes pues adscritos a esta ley. Por ejemplo, el plan de fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad es una entidad que antes era privada, mixta, ahora vuelve a ser del gobierno, 100% pública, y va a ser la encargada de hacer toda la planeación y garantizar que México tenga, digamos, una oferta de energía que garantice que no haya apagones a futuro. Y por otro lado también se emitió o se publicó en Gaceta Oficial hace un mes el decreto de baterías. Por primera vez se determina la batería como un ente participador del mercado y donde se empieza a exigir un 30% mínimo de almacenamiento para nuevas plantas renovables que quieran conectarse al sistema. Así que parece como una coincidencia, pero es lo que está pasando en ambos países. Ahora, ¿es lo que se debe hacer? No sé. No creo que se deba exigir un 30% obligatorio en cualquier planta. Yo creo que el porcentaje de almacenamiento depende del lugar donde esté esa planta, porque las necesidades del país van a cambiar por X o Y motivo. Pues para darles un ejemplo muy banal, muy básico, y es, hay zonas del país que son muy turísticas. Vemos Cancún, donde digamos que depende muchísimo de la estacionalidad del año. Entonces hay temporadas altas, hay temporadas bajas. ¿Para qué le vas a meter 30% de baterías obligatoriamente a una zona en temporada baja o a una zona del país donde tú no necesitas tanta capacidad para respaldar tus renovables? Entonces, incluso defendiendo las baterías, yo creo que a veces nos equivocamos en establecer reglas tan estrictas y tan acartonadas solamente por incentivar una tecnología, que eso se puede dar la vuelta después y decir, ¿será que invertí en una tecnología que no me sirve o que probablemente la pude haber puesto en otro lugar? Eso por un lado. Entonces yo creo que ese 30% o un porcentaje establecido tiene que pensarse caso a caso, o al menos hacer una zonificación del país y más o menos recomendar un porcentaje dependiendo de la penetración de renovables. Y por otro lado, yo considero que acá en Colombia también se ha hecho la pregunta, ¿será que exigimos este porcentaje fijo? Digo, de pronto no. De pronto creo que hay que analizar un poco más de lupa las necesidades concretas de flexibilidad, y que también los operadores de red y el operador del sistema pues tengan voz y puedan decir dónde es que están necesitando estos recursos que garanticen flexibilidad al sistema, y no simplemente un real decreto a nivel central. Tan estricto, sobre todo. Nos hemos manejado a base de reales decretos, pero sí o sea, como al final dependemos de Europa, nuestros reales decretos son más adaptables. Nos da una serie de directivas y eso lo tenemos que adaptar al país. Entonces, esa exigibilidad del 30% en cada parque, estoy totalmente de acuerdo con Sandra, depende del parque, depende para lo que le vas a usar. O sea, a lo mejor yo tengo 30% de batería que jamás utilizo en nada y he tenido que hacer una inversión que me ha dado rentabilidad 0. Entonces, al final las inversiones en el sector eléctrico son inmensas y se tienen que mirar bien. No es porque alguien en el ministerio haya decidido que esto es muy buena idea. El señor ministro a lo mejor le parece bien, pero a lo mejor los técnicos
no están tan de acuerdo con eso. Ahora, yo tendría algo por complementar. Si a este 30% le metemos otra variable al juego, se puede volver más interesante. Es decir, incentivemos un mercado por capacidad entonces. México ya lo tiene, ya hoy hay un mercado de capacidad donde tú puedes ofrecer tus recursos, y ahora que la CFE es pública y es la responsable de la planeación del país, pues a nivel eléctrico va a ser la CFE como la que gestione esas necesidades de capacidad en todo el territorio nacional. Pues entonces, si me vas a exigir el 30%, pues yo como privado los pongo. Puede ser que esa zona del país donde está mi planta no lo necesite, pero entonces déjame vender esa capacidad a la CFE y que la CFE gestione esa capacidad que tiene extra con otro privado que no está poniendo sus baterías. Para esto, ¿qué se necesita? Pues una remuneración también interesante de capacidad. Si tú tienes unos precios de capacidad en el piso, no va a haber un incentivo para que digamos, los privados empiecen a poner baterías y empiecen a transar un mercado de capacidad. Entonces, chévere, vamos a incentivar baterías, pero también demos herramientas económicas para que estamos hablando siempre por el lado de la oferta. ¿Cuánto podemos ofrecer? Vamos a dejarle a los consumidores, lado de la demanda, que gestionen. De hecho, el agregador independiente en mercados maduros se están empezando a desarrollar. Es decir, mi consumo es pequeñito, pero si me sumo con varios y hago un agregador independiente, cuando el sistema tenga una punta, yo me puedo desconectar de esa punta. Y ahí sí que necesito baterías, claro, porque me puedo desconectar, pero no quiero estar con velitas ni con un mechero. Entonces, si al final la retribución al agregador independiente es interesante, porque nadie se va a desconectar del sistema por nada, somos todos muy buenos pero queremos dinerito, voy a bajar esa punta de demanda, voy a necesitar menos producción, voy a retribuir a alguien que está haciendo un esfuerzo y mejoro esos picos que puedo tener en determinados sitios. Ejemplo, zonas con turismo muy fuerte. Exacto. O sea, puede tener un pico de demanda en los meses de turismo, pero no lo necesita todo el mundo. Si tengo un agregador que baja la demanda en ese momento, estoy haciendo una ayuda a red eléctrica, al operador del sistema, pero alguien me tiene que retribuir. Bueno, ha sido muy interesante este espacio, pero ya tenemos que ir concluyendo. Entonces, vamos a hacer las últimas 3 preguntas. No sé, hoy pues tenemos público, no sé si del público hay alguna pregunta, entonces vamos a hacer las últimas 3 preguntas y una ronda con los asistentes. Entonces, la primera pues es para las 2, por supuesto, y es algo sobre lo que hablabas, Marian, y es sobre la promoción de comunidades energéticas, de agregadores de demanda. ¿Podría ser este modelo viable para Colombia? Desde el caso de mercados maduros. Sí. Nosotros el proyecto que te estoy hablando, yo lo empecé a gestionar hace 15 años. Era imposible, porque nos faltaba una cosa importantísima, los equipos de medida. Ahora yo puedo desconectarme de la red y red eléctrica, el operador del sistema sabe perfectamente que me he desconectado. O sea, puede verificar que yo me he desconectado. Hace 15 años no teníamos esa tecnología. Entonces, puede ser, si el equipo de medida, que ahora es mucho más fácil, son mucho más baratos, no necesitas una red física, sino con una tarjeta SIM, es factible, se puede hacer. El cablecito del teléfono. El cablecito del teléfono ya no hace falta, ya le puedo hacer una llamadita. Ahora necesito una llamadita móvil y punto. Entonces, es factible. Es factible porque no necesitas tanta infraestructura. Si tiene una buena red de conexión de baterías, se puede desconectar del sistema, aplanar la curva, y que tiene que haber una retribución económica. Eso es importante. Nadie se va a desconectar porque le digan que va a ser muy bueno para el país. Okay. Tesla ha trabajado con minigrids en islas y comunidades remotas. ¿Qué tan viable sería ese modelo en regiones no interconectadas de Colombia, como Amazonas, como La Guajira? Sí, es una pregunta bien interesante, y de hecho se necesitan baterías para ese tipo de soluciones donde la red o no está o va a estar, y donde se pueda, digamos, complementar la generación del lugar. Hay muchísimos casos donde, sea para poblaciones o para industria, que no tienen conexión a la red, o que están en cola de red con una calidad muy baja del servicio de energía y se necesita mayor confiabilidad. Creemos que los sistemas de almacenamiento son claves, porque pueden ayudar pues a garantizar 24 horas de energía, no solo con baterías, obviamente, que tienen una restricción técnica, pero que sí pueden llegar a complementar lo que hay ahí. Puede haber plantas a gas, puede haber pequeñas centrales
fotovoltaicas especialmente, o en algunos casos, pocos casos, pues eólica, pero al final la microred lo que permite es gestionar de una manera eficiente el aporte de generación de cada planta, de manera que pues se optimice el costo final. Así que yo creo que es una excelente opción ese tipo de proyectos behind the meter, antes del medidor, para aquellas necesidades específicas que no tienen acceso a la red o que la calidad de la red es baja. Listo, yo quisiera finalizar con un tema muy relacionado con el rol del consumidor en todo lo que tiene que ver la confiabilidad del sistema. En el 2015-2016, Colombia se enfrentó a un racionamiento disfrazado. Tuvimos un niño muy fuerte en esa época. No hubo desconexión como tal, no hubo racionamientos como cuando sufrimos el racionamiento del 92 con la obra Gaviria y todo eso, pero fue porque se implementó el mecanismo de demanda desconectable voluntaria. Y esos grandes consumidores tuvieron una retribución por haberse desconectado. Lógicamente su fuente alterna fue diésel. Y ellos pues consumieron mucho diésel, pero finalmente tuvieron esa retribución, el país no entró en racionamiento como tal y se pudo pues como solventar ese tema. Hay una amenaza en estos momentos de que pase algo parecido y ya vemos que los industriales que tienen el mecanismo de demanda desconectable voluntaria no tienen la misma capacidad que tenían en esa época para poder solventar una posible desconexión voluntaria, y ahí sí entraríamos en un racionamiento que sería terrible para el país. Ahí va muy en línea en las retribuciones que deben tener, pero que otros incentivos de inversión como tener baterías podríamos manejar para estos grandes consumidores y que sigan manteniendo ese mecanismo de demanda desconectable voluntaria que le va a ayudar mucho al país en temas de crisis, sin importar pues si tengamos los otros mecanismos de distribuida, que tanta térmica vamos a tener, que no tengamos gas ni nada por el estilo, sino que el usuario o el consumidor final sea el que saque la banderita para decir yo salvo la patria, para que las generadoras no se revienten y no colapse el sistema como tal. Es complicado, es muy complicado. O sea, al final un gran consumidor, que se le puede considerar interrumpible, es decir, me puedo desconectar y salir, tiene mecanismos para seguir trabajando sin problema. Si tú, consumidor doméstico o consumidor medio, te desconectas de red, tienes que tener alguna alternativa, porque no vas a dejar de producir o de vivir. O sea, es complejo. Puedes dejar a lo mejor procesos no muy necesarios o que se hagan con cogeneración, tirar más de cogeneraciones que no sé si tenéis en Colombia. Es muy complejo. O sea, decirle a la gente que se desconecte sin retribución y sin solución tiene que tener una batería por detrás. Como en España, que las franjas horarias son sí, penalizadas y a las 7 de la noche la energía es al triple. Sí, o sea, claro. Realmente eso es para los peajes de distribución y transporte. Esas franjas horarias nos dicen en esas horas de demanda hay que bajar porque son más caras, pero realmente el coste de nuestros transportes y nuestras distribuciones son baratas. O sea, sí, el incentivo es bajo. Así que tenemos unas horas que pueden ser más caras y además tenemos horas y meses donde son mucho más caras. Y además tenemos varios sistemas, porque no es lo mismo las Canarias que la península del centro. Pero esa discriminación horaria no penaliza tanto al coste final. O sea, sí que te da un margen, pero tampoco te penaliza de tal manera que digas, uy, no voy a consumir aquí. Pero estamos viendo casos donde se penaliza al generador. ¿Por qué penalizas al generador? Hemos visto casos como en Chile, que en cierta franja horaria el spot es negativo. Sí, es lo que te estaba diciendo, que cuando entran muchas renovables, este último mes hemos tenido precios negativos, pero no se están aplicando. O sea, se queda a cero, no se retribuye esa hora. Exacto. Hoy, como sigamos con la penetración de renovables, en 2 años va a haber penalización, es decir, tú lo vas a verte la red, pero yo te voy a penalizar por la producción. Yo creo que no, y sí, o sea, es una muy buena pregunta, porque si vemos el escenario 2016 versus hoy 2025, pues el costo en general de las baterías en los últimos 5 años ha
ha bajado en un 50% porque pues la producción es mayor. Hoy en día hay una producción en escala gigante que ha permitido que la investigación y el desarrollo hagan que pues la tendencia sea a la baja y continúa bajando el CAPEX. Entonces el costo de una batería en 2016 ni se compara al costo hoy 2025 y probablemente si hoy comparamos una batería, y es el ejercicio que estamos haciendo y resulta bastante prometedor, comparar el LCOS, que es el costo nivelado de almacenamiento a largo plazo, versus el LCOE de una térmica. Hoy en día la batería es mucho más competitiva. Correcto. Puede ser que el CAPEX inicial sea un poco más alto el de la batería versus una térmica, pero los costos de operación y mantenimiento de la batería son nulos. Versus a la compra de diésel o de gas para generar estas plantas que muchas veces están en zonas remotas porque son grandes consumidores industriales, que además no solamente es el costo de la compra del combustible, sino el costo del transporte, la logística, más otras externalidades adicionales a la realidad de nuestro país. Y si además a esto le sumamos la externalidad de contaminar, entonces haciendo un escenario o por lo menos unas cuentas justas, probablemente hoy haya más incentivo de conexión, de desconexión, lo que dice Marian, si tenemos una alternativa que no siempre tiene que ser la térmica. Ahorita en Brasil, de hecho, como les contaba inicialmente, va a haber una subasta por capacidad de baterías. El gobierno medio que cree que va a ser útil, pero de todas formas le metió la subasta anterior de térmica e hidroeléctrica porque le da miedo que las baterías, pues por ser una tecnología nueva, no vayan a responder. Esta subasta por térmicas, hay registrados 74 gigavatios de nueva térmica y de nueva hidroeléctrica. Es una locura, o sea, el país está incentivando en contra de su necesidad de descarbonización porque hayan más térmicas. De hecho, las actividades de advocacy que hacíamos con el gobierno es: hazte una subasta tecnológicamente neutra. Deja de mostrar que las baterías son competitivas hoy con las térmicas, pero no. Entonces decidieron hacer una solo para baterías y otra para térmicas con hidro. Ayer el gobierno anunció que la subasta de térmica hidro se cancela porque hay una decisión judicial que no fue consultado apropiadamente el precio de bid en la subasta. Entonces, por X o Y motivo, el gobierno cancela esta subasta, así que estamos muy curiosos de ver si de pronto la subasta por baterías va a tener una capacidad mayor y va a permitir que más actores entren. Así que les echo todo este cuento porque realmente hoy las baterías, si hacemos un cálculo justo, que es a largo plazo, son más competitivas las baterías que nuevas plantas térmicas que pongamos al sistema, y que probablemente eso va a ayudar a que se tome la decisión a un gran consumidor de desconectarse en periodos punta, hacer su generación con su propio respaldo y después en periodos valle poderse volver a conectar, y eso puede ayudar un poco a la crisis que puede estar viviendo Colombia ahora o en el futuro. Bueno, tú concluye. Muchísimas gracias por acompañarnos a la inauguración de este espacio. Para nosotros y para la empresa esto es algo pues muy importante. Estamos en un pivot en donde estamos saltando justamente a un mundo más grande, donde hemos sido los de las baterías, pero ahora estamos haciendo cosas con baterías más grandes, no solo en Colombia, en Guyana, sino en República Dominicana también. Entonces pues para el equipo y para mí es un honor y muchas gracias por el espacio y el tiempo que nos dedican hoy. Y bueno, gracias. Bienvenida siempre. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a ustedes. Ha sido un gran placer. Gracias. Gracias. Ya.